Muy buenas noches, jóvenes caficultores. Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más, trabajando aquí con módulo Mi Café, un módulo muy esperado por ustedes, un módulo que les gusta, que tiene que ver todo con la temática de cómo se empieza el proceso de torrefacción del café, cómo vamos aprendiendo a las diferentes metodologías y conociendo cómo preparar nuestras bebidas de café, ¿verdad? Dependiendo de nuestro gusto y dependiendo de los parámetros siempre de la Sociedad Americana del Café, la SCA, así como lo menciona. Hoy tenemos una clase muy importante, ¿verdad? Se relaciona siempre con la preparación de bebidas y es la clase de métodos de filtrado. Va a ser impartida por nuestro ingeniero del aula móvil, el ingeniero Frederick Urbina. Él está muy ansioso, muy emocionado por compartir esa experiencia con ustedes y ha preparado un buen material para que sea una experiencia, aunque sea virtual, pero sea muy amena y de mucho conocimiento para ustedes. Ya conocen el tema de las preguntas, el tema de las respuestas, la participación en vivo, pueden hacernos consultas y no olviden registrar su asistencia. Tema de hoy, métodos de filtrado, y sin más preámbulo le vamos a dar espacio al ingeniero Frey. Adelante. Muy buenas noches, ingeniero Alex, gracias por estar compartiendo esta clase con nosotros, con los alumnos. Es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes, muchachos, y poder compartirles y hablarles sobre café, que es nuestra pasión. Tenemos un tema muy bonito que espero pues les pueda gustar y sea de su interés. Hoy vamos a hablar de métodos de filtrado. Vamos a dar una clase básica de métodos de filtrado, ¿verdad? No vamos a salir expertos como baristas en métodos, pero sí les vamos a dar las generalidades, sobre todo para conocer algunos de los métodos más comunes en el mercado. Y les tengo unos videitos también al final ahí, donde explico como 3 métodos para que ustedes pues tengan una idea de cómo se usan, ¿verdad? Eh, Hablar de métodos pues es algo bastante amplio. Está dentro de la industria del café como una especialidad también. De hecho, usted puede incursionar en el tema de barismo, especializándose solamente en métodos. Hay una certificación también por parte del SCA. Hay instructores. Aquí en Honduras ya tenemos instructores certificados profesionales que brindan los cursos para que usted los pueda ir recibiendo y pueda irse certificando, ¿verdad? Ya de manera un poco más formal. Eh, Hemos tratado de recuperar información y de compartir la información que sea entendible para ustedes. No sin antes pues decirles que estamos ahí muy atentos a las preguntas. En su momento vamos a habilitar el chat porque tengo una práctica ahí para que vayamos interactuando, ¿verdad? Y pues la clase sea un poquito más divertida. El objetivo también de hoy es que aprendamos a hacer café, ¿verdad? No importa que no tengamos métodos como los que aparecen en la pantalla, o si ya los tiene, pues, pucha, pues qué felicidades, ¿verdad? Por tener ya ir incursionando ya como coffee lover. Pero el objetivo pues también de hoy es enseñarles a hacer café, enseñarles a cómo dosificar, hacer esas relaciones de café con agua, que es muy importante para hacer una buena extracción. Otra de las cosas importantes, compañeros, es que los métodos de café de alguna u otra forma son utilizados, digamos, en la industria, en un coffee shop, son utilizados para cafés de especialidad, ¿verdad? Porque a través de su complejidad de cada uno de los métodos podemos replicar esas notas o ese perfil que lo hemos obtenido mediante el proceso de catación, y que al final pues el consumidor final decide qué café va a tomar. Y por supuesto pues nosotros tenemos que darle la la técnica correcta para tratar de que aún en los métodos nosotros podamos mantener el perfil de ese café. Bueno, quiero compartirles que... ¿Por qué no voy a hacer? Bien, solo quería compartir esta tabla porque ahorita ya comenzamos, bueno, en Honduras comenzamos la cosecha 2022-2023
tengo algún resumen acá de la cosecha 2021, 2020, 2021. Y bueno, tenemos a Honduras siempre en el sexto lugar, ¿verdad? Tenemos a Honduras en el sexto lugar. Eso nos posiciona pues como un país en Centroamérica que estamos prevaleciendo o dominando lo que es la producción, ¿verdad? Entonces, solo para compartir con los compañeros hondureños y para los centroamericanos también, Brasil continúa siempre con el primer lugar en producción a nivel mundial y exportación. Luego tenemos a Vietnam, Colombia, Indonesia y tenemos a Etiopía. Recuerden en las clases anteriores donde les hablábamos que el cultivo del café, pues en esta zona de acá se descubrió, ¿verdad? Eh, los holandeses fueron los encargados de llevar el café para Asia y se establecieron justamente en esta zona, donde hoy por hoy, como ustedes miran, Indonesia es el cuarto país productor de café, tanto de robustas y ahora con gran cantidad de cafés, ¿cómo se llama? Arábicos. Y Honduras en sexto lugar. Entonces ahí estamos compartiendo esas estadísticas de las cosas buenas que nos pasan en nuestro país. Ok, hablemos un poco de la etimología de la palabra café, ¿verdad? Hoy hay un montón en todo el mundo se toma café y se pronuncia o se escribe de acuerdo al idioma en que ustedes bueno, están ubicados. En nuestro caso, pues, café, ¿verdad? Pero la palabra se origina del término árabe kawa, ¿verdad? Que significa estimulante, posteriormente pasó al turco cabe, suponiendo, o sea, no, la historia nos cuenta de que acá en esta región de Cafa, que ahora es Etiopía, se descubrió el café, ¿verdad? Recuerdan a Caldi con sus ovejas, con sus cabras, ahí empezaron a descubrir lo que la plantación de los arbustos de café, ¿verdad? Entonces empieza de esta palabra kawa, ¿verdad? Que significa estimulante, y después el término turco kawi, ¿verdad? Que significa café. Bueno, hablando de historia de preparación de café, pues según el libro de Catherine, nos cuenta que los ancestros del pueblo Oromo de Etiopía fueron los primeros en cómo se llama, en preparar café. Tal vez no lo hacían con alguna infusión, pero sí dice la literatura, que hacían unas pelotas de comida muy calóricas, ¿verdad? Con granos de café, o sea, ya molidos, lo mezclaban con grasa animal y eso les daba, pues, me imagino por las caminatas que hacían, las actividades que hacían, les daba mucha energía durante mucho tiempo. Lo que hablábamos anteriormente, posteriormente los turcos, ¿verdad? Se inventaron un método que se llama sesbe, el cual consiste en una vasija, introducen café súper, pero bien molido. Adentro ahora le ponen hasta otras hierbas aromáticas, cardamomo, hay otras hierbas que le ponen para hacer una mezcla, pero este es el método más antiguo de preparación, ¿verdad? Manual de café. Los granos se molían hasta darles esa consistencia tipo harina, luego se añadía en agua caliente y servía, ¿verdad? Ahora hay métodos de hacerlo en arena caliente, ¿verdad? Entonces, es un método considerado también como patrimonio de la humanidad. Desde ahí venimos nosotros descubriendo cómo han ido mejorando la preparación de café. Luego, en Europa ya se preparaba el café. Esta imagen es de referencia, no vayan a pensar que así era, es una referencia nada más, pero lo que hacían es que casi similar al método CESPE, solo que ponían al agua a calentar primero y luego ponían el café. Similar como lo hacemos hoy en día, cuando hacemos cafés en bastantes volúmenes, no tenemos
no tenemos pascón, no tenemos nada. Agregamos al agua caliente, le agregamos el café ya molido, ¿verdad? Es muy diferente al método CESB, porque el método CESB lleva el café primero y después se le pone agua y se pone a hervir. En este caso ya tenemos el agua hirviendo y le dejamos ir el café, ¿verdad? Y luego en el siglo XIX se desarrolló en Francia la primera preparación, que es similar, similando a los primeros métodos de preparación por goteo, ¿verdad? Vamos a ver acá, dice, con este método la molienda se colocaba en un recipiente puesto entre dos cámaras de una vasija y se agregaba agua caliente en la cámara superior. Ya aquí en este momento, en el siglo XIX, ya iban haciendo algunas pruebas de métodos de filtrado para ir buscando un dispositivo que fuera un poco más accesible y que no tuviera mucho contacto directo con el fuego. Y así salió en 1908 un filtro que se llamó Melita, ¿verdad? Inventado por esta señora de origen alemán. Ya para 1909, esta señora ya patentizó este filtro, ¿verdad? Para ser utilizado como uno de los primeros métodos también de filtrado de café. Ok. Hablar de métodos es bastante complejo también porque requiere mucha habilidad, requiere técnica, conocimiento del café, conocimiento de moliendas, de tipo de tuestes, para poder garantizar una bebida. Si se acuerdan ustedes, cuando estábamos dando la clase de expreso, pues hay algunas características que hacen bien o mal un expreso. Una de las principales, ¿se acuerdan? Era la materia prima, ¿verdad? Y la materia prima se refiere al café. El café, en este caso, para métodos, vamos a utilizar tuestes medios oscuros también, ¿verdad? No tantos tuestes como para expreso. Los tuestes claros funcionan también, de alguna manera, podemos hacer buenas extracciones, tuestes como tipo de catación, pero podemos dar un poquito más de desarrollo de tueste para lograr unos tuestes no tan llegados a expreso, porque lo que vamos logrando según el dispositivo que tenemos y que más adelante lo vamos a ver, es una extracción balanceada, ¿verdad? Identificando sus sabores, ¿verdad? Los sabores que predominan al momento que lo catamos. Entonces, si ya lo llevamos a un tueste un poquito más oscuro, van a ir sobresaliendo más los sabores, las notas a quemado del café, notas oscuras. Entonces, en tuestes claros vamos a encontrar esos balances que nos permiten cada uno de los dispositivos. Entonces, en primer lugar, siempre es importante contar con buen café para tenerlo en nuestra estación barista de métodos, ¿verdad? Si en nuestra tienda de café nosotros estamos agarrando el mismo café que usamos para expreso, probablemente solamente estamos desarrollando la técnica o utilizando el aparato nada más, ¿verdad? Pero ya dar una bebida diferente a nuestro cliente no sería lo mismo porque ya el tueste de expreso es un poquito más oscuro, ¿verdad? Entonces, insisto, cada uno en las tiendas de café, usted tiene que asegurarse que cuando va a solicitar un método, le pongan la opción de qué tipo de café. Incluso el barista va a saber de qué región es, qué tipo de variedad es, ¿verdad? Y para que usted pueda elegir qué tipo de método va a probar, ¿verdad? Entonces es importante esa parte, lo que es la materia prima. Otro aspecto importante es el tema del agua, ¿verdad? El agua como en la catación, en métodos se usa la misma temperatura, puntos de ebullición, ¿verdad? Son temperaturas ideales para lograr esos balances al momento de la extracción. Recuerden que si el agua está ya más hervida, probablemente vamos a desarrollar o extraer más los sabores amargos del café, ¿verdad? Si el agua está muy tibia, entonces vamos a sacar un café plano y quizás un poco más ácido. De igual forma, si los tuestes son un poco más claros, bien claros de los tuestes de catación, de igual vamos a obtener cafés desbalanceados, predominando la acidez, ¿verdad? Que lo que llamamos acidez punzante. Entonces, en las preparaciones de café, todos los factores tienen que ser
determinantes y tienen que estar en su debido lugar, por decirlo así. Ahora hablemos acerca de la molienda. La molienda para métodos es una molienda dependiendo de cada tipo de método, porque hay dos tipos de métodos que más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Pero la molienda es determinante, ¿verdad? No vamos a usar la misma molienda que tenemos en el molino de expreso, ¿verdad? Si van a la cafetería, piden una B60, por ejemplo, y ustedes miran que el barista está sacando café molido del que tiene para expreso, entonces desde ahí van a sacar una sobreextracción porque las moliendas para expreso son demasiado finas, ¿verdad? Ok, es importante esto, joven, y no solamente para métodos, es importante para la preparación de café, ¿verdad? No importa si usted lo hace con la chaita, con la bolsita, con la percoladora, o si usted tiene una percoladora grande o tiene una con hay de diferentes marcas y estilos, ¿verdad? Pero buscar una relación de preparación es fundamental para que usted tenga seguridad que no va a sacar un café o muy fuerte o muy plano, ¿verdad? O muy débil. Esta relación nos da la medida exacta para tener un buen café, ¿verdad? Una buena bebida. Entonces, una relación de preparación de café, la relación de partículas de café con la cantidad de agua que se va a usar en la preparación. Es conveniente si quieres disminuir o aumentar la cantidad de café que preparas, ¿verdad? En ese sentido, las relaciones estándares van desde 1.16 hasta 1.18, máximo 1.20 cuando usamos percoladoras. ¿Qué significa estos números? Significa que en esta relación, ¿verdad? En esta relación de dosificación 1:16, vamos por cada gramo de café que tengamos que vamos a utilizar, le vamos a poner 16 de agua. Miren qué larga la preparación, ¿verdad? 1:16. En este caso tenemos también 1:18, ¿verdad? Normalmente casi la mayoría de baristas utilizan relaciones de 1:18, 18.18, ¿verdad? 19. Esto es muy importante, ¿verdad? Si de acuerdan en barismo para máquinas de expreso, las relaciones son muy cortas, es de 1:2, ¿verdad? 1 gramo de café por 2 de agua. Por eso, normalmente un portafiltro que es de 2 chorros, que ponemos 18 gramos de café, la extracción al final sería de 36 gramos de agua, o sea, ya de extracción final. Entonces, es muy importante esto de conocer las relaciones de dosificación. ¿Cómo salen esos 1:16, 1:18? Pues cuando hacemos una división, ¿verdad? Por ejemplo, si dividimos 1000 entre 71, este es el ratio 71, nos va a dar que esta relación de 1:14 sale de esta división, ¿verdad? Siempre tomando en cuenta la cantidad de agua contra café. Entonces, si hablamos de ratio 71, estamos hablando que es una relación de 1:14, ¿verdad? Si estamos hablando de un ratio de 60, estamos hablando que es una relación de dosificación de 1:16, es decir, 1 gramo de café por 16 de agua. Y si hablamos de un ratio de 55, estamos hablando de una relación de dosificación de 1:18, ¿verdad? Fácil, usted solo divide 1000 entre 55 y le va a dar 18.18, que es lo que normalmente se utiliza para hacer los métodos. Es una relación bastante común, ¿verdad? Utilizada por algunos baristas para la preparación de café. Bueno, aquí les vamos a habilitar el chat. Bienvenidos, jóvenes, y aquí solo quiero hacer una pequeña práctica, así lo hacemos en el aula móvil, ¿verdad? El chat está habilitado, quiero que interactuemos un poquito para ver si ustedes entienden el tema de la dosificación. En este primer ejemplo, yo tengo disponible 35 gramos de café ya molidos, ¿verdad? Ya molidos, para preparar una bebida en una Chemex, utilizando un ratio de 55, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ratio de 55? ¿Qué relación de dosificación es? Es una relación de dosificación de 1:18. Entonces, si tengo 35 gramos de café, ¿cuántos ml de agua voy a utilizar para esa extracción? Una pregunta sencilla para ir interactuando.
para ver si me entendieron el tema de dosificación, porque antes de enseñarles un método, es importante que ustedes sepan qué cantidad de café van a usar y qué cantidad de agua van a utilizar para hacer la extracción. Vamos a darle un chancecito para que hagan los cálculos necesarios. El chat está activo. Tengo 35 gramos de café, ¿verdad? Y deseo preparar un Chemex y voy a utilizar un ratio de 55. ¿Cuánto debo de poner de agua para esa extracción? Dice Larisa Castellón 560. Aquí tenemos a Javier 630, efectivamente, ¿verdad? Son 630 ml de agua. Solo multiplicamos, jóvenes, 35 por la relación de dosificación de 1 a 18 con un ratio de 55. Nos sale que vamos a utilizar 630 ml de agua. Es bien fácil, ¿verdad? Solo multiplicamos los gramos por el ratio y nos va a dar el volumen de agua, ¿verdad? Ok. Luego tenemos el ejemplo número 2. Ya tengo una B60. Las B60 normalmente ya tienen grabada su cantidad o el volumen máximo que tiene para preparar, ¿verdad? Incluso traen una cuchara medidora por si no tenemos todas las herramientas necesarias para hacer un método. En este caso voy a utilizar su capacidad máxima, que son 600 ml. Y voy a basarme en el ratio de 60. ¿Cuántos gramos de café voy a poner? ¿Cuántos gramos de café voy a utilizar? Utilizando el ratio de 60. El ratio de 60 es la relación de dosificación de 1 a 14. O sea, 1 gramo de café para 14 de agua. Vamos a ver. ¿Cuántos gramos? Aquí ya estamos hablando de gramos de café. Allá nos dio la cantidad de agua. Ahorita nos va a dar la cantidad de café que vamos a poner. Si tenemos un dispositivo como la B60 que nos agarra 600 ml de agua y vamos a utilizar un ratio de 60, es decir, 1 a 14. Bueno, Vera Vanega, 42.86 es el número a aproximar 43 gramos, ¿verdad? Entonces son 43 gramos de café que voy a utilizar para preparar mi B60. Entonces miren qué fácil es. Si ustedes, por ejemplo, tienen en su casa una percoladora que agarra 1200 gramos de ml de agua, eso es aproximadamente unas 10 tacitas, digamos, de 100 ml. Entonces, si ustedes tienen 1200, utilicen un ratio de 1:19, ¿verdad? Para que salga un café un poco más balanceado. 1200 entre 10 y 9, entonces ustedes van a poner 63 gramos de café, ¿verdad? ¿Y cómo miden ese café? Pues si tienen acceso a una báscula lo pueden hacer, y si no van aproximadamente cuántos gramos de café agarra una cuchara, y eso es fácil hacerlo y toman como referencia eso, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando. Para los métodos de filtrado es necesario tener equipo especializado si vamos a tener nuestra barra o nuestro bar de métodos, ¿verdad? En este caso yo tengo lo básico, tengo una Chemex, tengo una B60, una prensa, un sifón y un Aeropress. Para ello yo cuento con un calentador de agua, una gramera y un molino eléctrico, ¿verdad? En este caso la tetera es eléctrica y el molino también es eléctrico, pero puedo tener teteras que las puedo poner directamente al fuego o calentadoras de agua que no son directamente con cuello de cisne, pero para métodos es fundamental tener una tetera con cuello tipo cisne. Eso va a facilitar lo que es el vertido, ¿verdad? Y por último, pues tenemos la gramera. Tenemos una gramera para hacer justamente las relaciones de dosificación y llevar el tiempo de extracción versus la cantidad de agua que voy poniendo para asegurar esa receta que hice, ¿verdad? Entonces, también hay molinos que son manuales, que también se pueden poner en el staff o en la barra de métodos. En el caso de que a veces andemos fuera y andemos
un AeroPress, que es una herramienta básica para hacer café y de manera bastante sencilla y manual, y nos cae bastante en el maletero. Entonces podemos andar esto más una tetera directamente al fuego y un molino manual, y con eso nosotros hacemos café en cualquier lado, ¿verdad? Para una cafetera de 30 tazas, ¿cuántos gramos de café? Bueno, ahí le vamos a responder más adelantito a Caridad, ¿verdad? Para que vaya tomando las notaciones ahí. Bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar acerca de los métodos, ¿verdad? Hay dos tipos de preparación, una por inmersión, ¿verdad? Preparar por inmersión significa que las partículas de café se sumergen completamente en agua. Una práctica bastante común de eso es la catación, ¿verdad? Ustedes vieron el procedimiento de catación, que ponemos el café en la taza, fraganciamos y por último ponemos el agua. Entonces tiene contacto directo con el agua. Posteriormente los sólidos bajan, ¿verdad? Y quedan lo que es los sólidos suspendidos, que procedemos a hacer la quiebra de la natilla y a limpiar y después probar. Entonces, similarmente hay métodos que utilizan esa misma técnica para hacer las secreciones de café. Y vamos a hablar de lo que es la prensa francesa. La prensa francesa es una herramienta bastante común en el mercado y fácil de utilizar. Voy a ver si la puedo poner acá. Era para enseñarles que la prensa francesa, ¿verdad? Es un tipo de preparación también bastante no tan nuevo, ya en 1852. Es por inmersión completa. Solo tiene, está, solo tiene un filtro metálico, ¿verdad? Y eso es todo lo que tiene la prensa. Y adentro de la prensa, aquí está el filtro, esta es la prensa francesa, ya todos creo que la conocen. Y nosotros ponemos el café acá en el fondo, ponemos el café de preferencia con una molienda bastante gruesa, ponemos el agua, esperamos un tiempo y luego presionamos el émbolo, ¿verdad? Hacia abajo. Perdón por la imagen, no es de buena calidad, pero y ya tenemos un café preparado, ¿verdad? Mediante la prensa francesa. Las recomendaciones con la prensa francesa, jóvenes, si ustedes tienen en casa, es que deben de utilizar café con moliendas gruesas, ¿verdad? Cafés con moliendas finas no la usen, porque la única desventaja que tiene este dispositivo, por el tipo de filtro que tiene, que es metálico, entonces probablemente va a dejar muchos sólidos suspendidos, en todo caso, muchos residuos de café. Entonces la bebida va a ser un poco viscosa y un poco arenosa, bastante arenosa por la cantidad de residuos que quedan, ¿verdad? Entonces, pero al no tener cómo hacer café, la prensa francesa no sirve, no sirve para hacer otras extracciones también, no solamente café. También aquí podemos hacer infusiones de té, principalmente si lo relacionamos con café, podemos utilizar, por ejemplo, la pulpa de algunos procesos como el natural para hacer té de pulpa, que ahora es muy vendido en el mercado o en la industria del café. En nuestra casa, si tenemos un café y queremos ponerle leche, también podemos acá darle una textura cremosa, como parecida a la del capuchino. Solo ponemos la leche a calentar en el micro, a llevarla a una temperatura de 50 a 60 grados centígrados, no a hervir, sino que es una temperatura aceptable, como la que utilizamos en el momento de cremar. Ponemos la leche aquí en el fondo y luego presionamos el émbolo hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, y vamos a generar una leche con una textura espumosa o cremosa. Dependiendo del tipo de leche, podemos generar una espuma casi o igual a la crema que genera la lanceta de vapor de las máquinas de expreso, ¿verdad? Bueno, eso con respecto a la prensa, que es un método por inmersión, recuerden. Luego tenemos el método del AeroPress,
¿verdad? El Aeropress es un método también de inmersión, un método muy versátil, muy fácil de andar en la mochila, diseñado por Alan Alder, de un estadounidense. Se prepara de manera rápida, simulando una extracción parecida a la de un expreso, ¿verdad? Entonces, este método también tiene un filtro. En la parte de acá lleva un filtro redondo. Hay diferentes formas de preparar un Aeropress de la forma tradicional, ¿verdad? Es como una jeringa, tiene dos partes. En esta parte de aquí, en esta parte ponemos el café, está el filtro, y con esta hacemos la presión para hacer la extracción, ¿verdad? Hay dos formas de hacerlo, por la forma tradicional y también por el método invertido. Lo curioso de esta es que es la segunda competencia mundial que existe en todo lo que es la industria del café, la competencia de Aeropress, ¿verdad? Es muy famosa este tipo de competencia mundial después de la competencia de Barim, ¿verdad? De la que les hablaba la compañera el día de ayer en la clase de Barim. Luego tenemos el sifón, ¿verdad? El sifón es una versión reciente. Se puede remontar a un hombre conocido como Lopf de Berlín a principios del año 1830. Y luego el sifón se expandió por toda Europa hasta que lo patentaron los japoneses como el sifón japonés. ¿Cómo funciona? Van a ver un videito más adelante. Pues aquí ponemos el agua caliente, ¿verdad? Va a calentar el agua. Se crea un vacío y luego el café sube a nuestra pastilla de café contenido en esta cámara. Una vez que hace toda la infusión, entonces retiramos el mechero y por gravedad el café vuelve nuevamente a este dispositivo. Entonces parece complejo utilizarlo, pero ya una vez viéndolo en funcionalidad, pues nos podemos preparar ese método de café. Es muy delicado, ¿verdad? Aparte es costoso también, pero hay que saberlo utilizar y saberlo manejar porque la mayoría es cristal. Y también utilizamos fuego directo. Lo recomendable con este método es que ya tengamos agua precalentada para que no gastemos tan rápido nuestro gas contenido en el mechero. Bueno, vamos a avanzar. Tenemos otro método de inmersión que es la Cleaver. Aquí dentro de este filtro es como un dripper. Aquí hacemos toda la inmersión y luego esto lo presionamos hacia abajo en una taza y ya hace la extracción porque tiene como una valvulitas acá que libera solamente a través de goteo el café ya una vez que se ha hecho la infusión. Ahora hablamos de los métodos de infusión, ¿verdad? El preparar por infusión involucra varios puntos, en este caso molienda, el tiempo de preparación, ¿verdad? El tipo de café, el agua y todos los elementos que les hablé anteriormente tienen que ver mucho para sacar una bebida totalmente diferente a elaborada por un método de inmersión. En este caso, pues, la infusión es un poco más eficiente en la extracción de solubles de café que la inmersión. Esto se debe a que resuelve el problema de saturación de inmersión con un suministro constante de agua fresca. En este caso, agua al 92%, 92, ¿cómo se llama? Grados centígrados de temperatura. Hay más material soluble que se puede extraer en la bebida, siempre que se agregue suficiente agua caliente. Hasta un punto, por supuesto, al final, el agua caliente habrá extraído todo el material soluble del café. Durante todo el tiempo que permanece el agua en el filtro, ¿verdad? Y no es un contacto gradual que tiene, no directo como una inmersión, sino que gradual y de manera uniforme. Al momento de vertir el agua lo hacemos de manera uniforme, entonces por eso nos permite extraer más material soluble del café en los métodos por infusión. Tenemos el primer método. Este método es de Haier, inventado por una empresa japonesa que se llama Hario. El método se llama B60 justamente por la forma de su dripper, que es una forma de cónica con un ángulo de 60 grados. Tiene características muy importantes, una con la forma cónica, ¿verdad? La forma cónica permite una fluidez de forma un poco más uniforme del agua y que fluya a un solo punto hacia el centro, ¿verdad?
para mayor contacto del agua el agua con la molienda, ¿verdad? Y luego también tiene un agujero único en el cual, pues dependiendo de la técnica que utiliza el barista o la molienda que haya utilizado, se puede modificar algo del sabor del café. Y por último, el dripper de este B60 tiene unas como unas, ¿cómo se llama? Como estrías en espiral, lo que permite un poquito de entrada de aire, ¿verdad? Para maximizar, ¿verdad? La velocidad con la que se vierte el agua, ¿verdad? Se libere más y mayor expansión de la molienda. Este es entonces el B60, muy común en las tiendas de café, ¿verdad? De muy fácil de acceso, ¿verdad? Podemos utilizarlo teniendo el dispositivo, trae una cuchara medidora. Lo único que sí hay que estar comprando los filtros de B60, ¿verdad? Para poder hacer extracción de manera en los tiempos y de la manera correcta. Luego tenemos esta belleza que se llama Chemex, inventada por Peter Lumbon en 1941. Es un método de vertido, haciendo pasar el agua a través de este filtro que es 20 a 30% más pesado que los filtros normales, poco más gruesos, y eso nos da la ventaja en este tipo de método que hacemos un café súper más transparente, un café más limpio, con bastante porcentaje de extracción de material soluble del café, pero garantizando esa limpieza total del café, ¿verdad? En la boca al momento de degustarlo. Y tenemos este Kalita que es parecido a la B60, con la única diferencia que su dripper ya no solamente es cónico, sino que es un poco redondo y tiene 3 agujeros pequeños para hacer o para, ¿cómo se llama? Para la extracción del café, ¿verdad? Entonces, la misma técnica de la B60, ¿verdad? Solo que utiliza un filtro un poco como parecido al de la percoladora para hacer la preparación de café. Y por último, tengo un método muy famoso, muy utilizado, sobre todo en Europa, en España, utilizan mucho este método para hacer café, porque es bien fácil hacer el café aquí. Es un método directo de contacto con el fuego. En esta parte ponemos el café, ¿verdad? No es un método de inmersión porque acá al desenroscar este dispositivo, esta parte de arriba, tiene un filtro parecido al filtro de la máquina de expreso. Entonces, cuando calienta el agua y hace la ebullición, entonces traslada esa agua, hace la inmersión aquí en el filtro de café y luego la lleva hacia arriba por casi parecido al efecto que hace el sifón. Entonces, este es un artefacto muy fácil de usar. Eso sí que extraemos cafés un poco bastante desbalanceados en el sentido de que muchas veces sobresale más el sabor amargo del café o el cuerpo. Ese es un café con cuerpo bastante pesado, ¿verdad? Parecidos a un espresso. Y bueno, esos son los métodos de preparación, ¿verdad? Vamos a presentar unos videos. En este caso, vamos a hablar acerca de cómo preparar una Chemex. Si ustedes se fijan, lo que estoy haciendo en ese primer momento, estoy remojando el papel, ¿verdad? Esto se hace para quitar los sabores a papel, ¿verdad? Porque recuerden que lo que debe predominar es el sabor a café. Si no limpiamos el filtro, entonces probablemente en la extracción se nos vaya a sabor a papel y nos va a afectar la bebida final. Otra de las características es que calentamos la jarra para evitar eso de los choques térmicos, ¿verdad? O sea, ya caliente la jarra, el mismo producto caliente nos va a caer en una condición caliente. Entonces es importante hacerlo por 2 cosas. Una para calentar el dispositivo y la otra para quitar los sabores a papel. Ya tengo la relación de dosificación del café molido. Ojo, es importante mantener el café en grano. Hacemos la molienda en el momento y en este caso, yo creo que tengo 30 gramos de café para hacer la infusión.
hago una primera fase, ¿verdad? Vamos a ver si me enfoca aquí la cámara. Estoy haciendo una preinfusión, ¿verdad? Estoy mojando una parte con una parte de café que probablemente puede ser el doble de la dosis utilizada. En este caso, utilicé 30 gramos, puedo poner el doble de cantidad de agua para hacer una preinfusión, para que ese café empiece a expandir sus moléculas y a empezar a soltar todas sus propiedades y que nos va a facilitar en la extracción, para hacer la extracción final. Pueden hacer tiempos de 35 a 45 segundos, hasta un minuto. Eso va a depender de la receta del barista, de la experiencia del barista, ¿verdad? O cómo haya experimentado con preinfusión, cómo le resulta el café. También lo puede hacer sin preinfusión. Eso es una técnica, ¿verdad? Como les digo, que cada barista la desarrolla, pero normalmente siempre se hace una preinfusión. Ya aquí yo estoy haciendo una infusión final, ¿verdad? Estoy haciendo un vertido, tratando de hacer un vertido uniforme, un chorro bastante suave, ¿verdad? En círculos, mojando toda la masa de café para que yo pueda hacer la extracción final en un tiempo de entre 3 a 5 minutos, que son los tiempos considerados para una buena extracción. Si yo este café lo extraigo en un minuto, por ejemplo, significa que tenía una molienda demasiado gruesa, entonces voy a extraer una subextracción, un café sin cuerpo, un café subextraído, o sea, demasiado plano, un café aguado, un café acuoso. Y eso sucede cuando de repente compramos café en la industria y el café ya está molido y tiene una molienda súper gruesa, entonces esas moliendas gruesas no nos van a funcionar para este tipo de método. En este caso, el método de Chemex. Las muletas gruesas funcionan para este señor que está acá, que es una prensa, como les mencionaba anteriormente. Aquí ya estoy haciendo, hice la infusión final, ¿verdad? En una sola turbulencia hice toda la preparación, ¿verdad? O sea, ponerle el agua, la cantidad de agua que me dio según la dosis que utilicé, según el ratio que utilicé. Muchas veces puedo levantar también el filtro para dar un poquito de aire y que pueda hacer un poquito más fluida la extracción, ¿verdad? Y aquí vamos manejando el tiempo. Entonces, tratamos de sacar ese café en un tiempo entre 3 a 5 minutos. Entonces, esta es un método muy rico. En lo particular, yo soy muy fanático de este método de la Chemex por la transparencia del café, por la limpieza, por esa combinación de sabores que sale de manera transparente, o sea, y eh, ¿cómo le llamamos eso? En catación se llama, vaya, ese balance entre la acidez, el cuerpo y el sabor del café. ¿Verdad? Eso es lo que nos encanta mucho de este método, haciéndolo con el tipo y la temperatura ideal del agua, con la molienda, asegurando que sea una molienda media, no tan gruesa ni tan fina, ¿verdad? Eh, para garantizar estos tiempos, ¿verdad? Si esta molienda hubiera sido demasiado fina, entonces hubiera tenido una sobreextracción. Probablemente este café hubiera permanecido aquí hasta unos, por lo menos 10 minutos. Entonces, si ya pasó 10 minutos, aparte que la temperatura del agua fue bajando, la calidad del café va a ser súper diferente. Vamos a tener una extracción sobreextraída. O sea, es decir, un café bastante amargo, fuerte, y probablemente vamos a dañar las características originales del café como tal. Es muy importante saber que los métodos también se catan, ¿verdad? De hecho, en los laboratorios de catación, catamos con métodos también para ver cómo se comporta ese café una vez que lo hagamos por un método de filtrado. Acá estoy dando ligeros movimientos para liberar el CO2, ¿verdad? Y de esta manera asegurarme un poquito más de que esa bebida va a estar dulce, ¿verdad? Sobresaliendo los sabores dulces. En el vertido, en este caso, lo hago alto también, como cuando inicio a hacer un vertido para, para los capuchinos, para en ese momento también liberar un poco más de CO2. Y aquí tenemos un café preparado con el método de la Chemex. Luego tenemos la siguiente, es una B60.
Lo mismo, estamos quitando los sabores a papel, la misma técnica, ¿verdad? Solo la única diferencia con el Chemex es que ya usamos un dripper o un portafiltro, ¿verdad? El dripper es una especie de portafiltro. ¿Por qué hacemos eso? Limpiamos el papel, ¿verdad? Quitamos los sabores a papel y calentamos nuestra jarra, nuestro dispositivo de recepción final para evitar eso de los choques térmicos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Luego, esta cucharita que les digo yo que este dispositivo ya trae una dosificación ahí que les puede ser de guía a ustedes para hacer un café balanceado si no tienen una gramera. La ventaja de esta gramera Hario es que tiene tiempo y tiene para peso y tiene para tiempo, ¿verdad? Es muy importante eso. Normalmente este dispositivo B60 lo venden con todo, ¿cómo se llama? Tanto con la gramera como el método, e incluso también trae algunos filtros, ¿verdad? Aquí vamos a hacer también una preinfusión, normalmente como lo hicimos con este método, ¿verdad? El doble de agua del peso que pusimos. Si puse 30, pues puedo poner 60, 70 ml de agua para una preinfusión. Cuando el café está fresco, vamos a notar un efecto que se llama blooms, o sea, floración. Al poner el agua, esto se va a expandir de manera uniforme, bonita, vamos a generar como una flor. Entonces, es un indicativo de que el café está fresco. Igual, para métodos es importante que por lo menos el café tenga un reposo de 24 horas, ¿verdad? Así como catamos el café como dejamos de reposo el café para métodos, para catación, perdón, ya después de 24 horas nosotros podemos ir utilizando el café para hacer los métodos, ¿verdad? Porque contrario con la máquina de expreso, aquí no hay presión, ¿verdad? Sino que es un contacto indirecto con el agua de manera constante y de manera abundante. Entonces, por eso podemos esperar 24 horas para hacer ese tipo de los métodos utilizando el café recién tostado. Este café ya tiene como 15 días de tostado, entonces aún pueden observar todavía ustedes la floración o el efecto blooms que se hace en el momento de poner, perdón, nuestra segunda parte de agua en una sola turbulencia. Puede dividir usted según la cantidad de café que puso y la cantidad de agua que le dio para poner el método, puede hacer una o dos turbulencias. Una turbulencia es lo que estoy haciendo yo, regando el agua con el agua. Por eso es importante la tetera, jóvenes. Esta tetera es importante porque es de cuello de cisne y facilita un vertido constante, uniforme, ¿verdad? Y un chorro no tan agresivo, ¿verdad? Bueno, vamos a ir avanzando. Ya ha transcurrido cierto tiempo. Lo mismo, en este caso estoy haciendo agitando de repente la bebida para liberar este CO2 y evitar aún más el sabor amargo en el café, ¿verdad? En los primeros sorbos los vamos a sentir amargos, los que no estamos acostumbrados, pero ya luego vamos a ir identificando todos los atributos que tiene el café. Esta tiene una tapadera, ¿verdad? Para evitar cualquier otro tipo de contaminación. Y bueno, señores, para disfrutar un B60. Miren, al momento del vertido yo también estoy liberando un poco de CO2. Fácil, fácil de hacerlo. Solo ocupa un poquito de tiempo para tomar la experiencia. Y por último, jóvenes, les voy a compartir, creo que tengo tiempo todavía. Sí, tengo tiempo. Voy a compartir un sifón japonés que tenemos acá en la fundación. Si ustedes se fijan, aquí yo estoy dosificando, ¿verdad? Estoy poniendo la cantidad de agua que voy a utilizar para hacer la infusión y la estoy en este momento haciendo directo en la gramera, porque la gramera aguanta un peso hasta de 2000 gramos. Entonces, por eso esto pesa alrededor de 700. Es el peso del artefacto, ¿cómo se llama? Del dispositivo. Luego, si peso el café,
porque ya no me alcanzaría el peso para colocarlo directamente sobre la gramera. Pero aquí ya estoy garantizando peso de agua contra peso de café, ¿va? Siguiendo y respetando siempre las relaciones de dosificación para garantizar la extracción de una bebida de calidad, ¿verdad? De acuerdo a las relaciones de dosificación. Tenemos el mechero, ¿verdad? Y este usa un tipo creo que es como alcohol etílico, de ser, no sé qué tipo de alcohol será, pero sí un tipo de alcohol. En esta recámara colocamos el café, ¿verdad? Estoy tratando de ubicarlo de una manera uniforme. El café siempre se manipula con el artefacto que hemos medido para evitar cualquier tipo de contaminación. El agua, pues el agua yo la tengo precalentada, ¿verdad? El agua yo la tengo precalentada para evitar, para tardarme menos tiempo, porque pongo agua fría, entonces voy a tardar un poco más de tiempo hasta lograr el punto de ebullición y que suceda el efecto ¿verdad? De que el agua pase a remojar mi café. Ya en este momento, como el agua estaba como 70, 80 grados centígrados, ya con el punto de ebullición, entonces estamos logrando el efecto que hace esta parte del sifón a través de un canal donde está incluido un filtro, ¿verdad? Un filtro que tiene una cobertura como de manta. Ya hicimos ya hizo ¿cómo se llama? La infusión del café. Puedo remover la natilla también para hacer ¿cómo se llama? Una infusión completa. Una vez que ya tengo todo eso listo, entonces procedo a retirar la llama o a apagar el mechero, ¿verdad? Al enfriarse y por efecto de la gravedad, entonces el café se va a filtrar y va a bajar hasta el depósito final donde vamos a servir el café. Este dispositivo, como les hablaba al inicio, es un poquito más de tiempo para preparar, más de cuidado también, porque ya estamos incluyendo fuego directo. No puede ser utilizado quizás por un menor de edad. Hay que estar retirado de lugares que tengan combustible, que sean acceso a combustible. Entonces, esos son los cuidados. Y la otra, que es un método bastante caro en el mercado y hay que cuidarlo porque todo esto es vidrio. Esta parte de aquí sí es plástico y no, perdón, es vidrio también esta parte. Vámonos a probar un sifón. Bueno, jóvenes, esa ha sido la clase de métodos. Como les dije al inicio, pues algo bastante básico. Solo era orientada a enseñarles los métodos y sobre todo enseñarles, me interesaba más que también aprendieran el tema de dosificación. Ingeniero Alex, pues vamos a aprovechar el tiempo para las preguntas. Muchas gracias, ingeniero Frederick, por compartirnos tan importante charla. Creo que todos aquí estamos motivados y queremos ir por una taza de café. Así que yo ya fui por la mía, así que los motivo a ustedes, ¿verdad? Para que puedan irse a preparar su tacita de café, que es tan emocionante, ¿verdad? Conocer este nuevo mundo del café. Ante todo, tenemos muy buenos comentarios. Nos dice Mabel Mendoza, interesante el tema. Gracias. Mariceli Soriano nos dice, excelente tema. Bendiciones, ingeniero. Gracias por impartir sus conocimientos. Bendiciones. Christopher, estupenda clase, ingeniero, muchas gracias. Nos dice Hilario Pérez, excelente explicación. Muchas gracias. Saludos desde Nicaragua, Glenny Zamora, por explicarnos sobre los diferentes métodos. Les vamos a compartir también el enlace de asistencia aquí, que algunos lo han estado pidiendo.
Y bueno, nos dice Karina Portillo que quiere una taza roja como esta. Así que, bueno, el estudiante que logre completar el curso al 100%, bien que le regalamos una taza. Así que siéntanse motivados a completar el curso, ¿verdad? Para ver qué sorpresa sale con jóvenes caficultores. No es una promesa, pero de repente nos podemos animar. Creo que tenemos por aquí una consulta, ¿verdad? Y es algo bastante puntual porque gracias a que usted pudo elaborar los videos, algunos están muy contentos. Christopher dice, ya me dieron ganas de un cafecito. Jenny Melgar dice, me recuerda a mis clases de catación y me encanta el método del sifón. Así que tienen esas buenas experiencias. Tenemos una pregunta de Karina Portillo. Con base a su experiencia, ¿cuál es el mejor método para obtener el sabor en taza? Ok, Karina, saludos. Bueno, lo mencioné por ahí en la clase. Para mí, el método que más me fascina, en el cual puedo encontrar bien muchos de esos balances, es el Chemex, ¿verdad? Porque tiene por el tipo de filtro que utiliza, que es bastante grueso, entonces nos da esos balances que queremos encontrar en el café. Recuerden que en el café, en catación, nosotros valoramos mucho el balance. ¿Qué es el balance? Pues esa uniformidad que existe entre algunos parámetros de evaluación del café, por ejemplo, la dulzura, el cuerpo, la acidez, ¿verdad? Y los sabores del café. Entonces, si todo está uniforme, es un café balanceado y es muy bien valorado el balance en el café. Muchas veces a veces sentimos mucha acidez, o sea, predomina la acidez del café. Entonces ahí decimos que el café está completamente desbalanceado porque sobresale mucho el tema de la acidez. En otro momento que hicimos una mala preparación, probablemente solo sobresale el sabor del café, perdón, pero un café sin cuerpo. Entonces, este método, la Chemex, para mí es de mis favoritos, ¿verdad? Para poder justamente sacar esos atributos de un café de especialidad, ¿verdad? Gracias, nos pregunta Caridad, ¿qué sugerencia le puede dar a los emprendedores que venden café en las ferias del café? Un ejemplo, dice en la Feria de Café Nicaragua, nos pregunta Caridad. Ok, fíjense que los precios de las B60 son precios bastante accesibles, ¿verdad? Entonces, tener su marca de café, ¿verdad? Y llevarlo y hacer degustaciones en un método, eso creo que le da un poquito más de contacto visual con el cliente final y le va a generar un poco más perdón, un poco más de interés, ¿verdad? Aprender a hacerlo, ¿verdad? Estos videos van a quedar ahí en la plataforma, pueden ir repasándolo para cuando ustedes compren su método. Entonces, es muy recomendable. Si usted tiene su marca de café y quiere hacer degustaciones para promoverlo, no hay mejor forma que hacerlo mediante una degustación a través de métodos. En este caso, el más accesible, el más cómodo. Los filtros son un poco más cómodos. Es ¿cómo se llama? La B60. Continuamos aquí con las felicitaciones. La gente está muy agradecida y está muy contenta, ¿verdad? Por la oportunidad, por los conocimientos, por compartir experiencia. Yo creo que este es uno de los módulos más importantes, así como los demás módulos que pertenecen a jóvenes caficultores, porque tiene un impacto sobre el diario vivir de las personas que estamos relacionados con el tema del café, sobre todo más con la parte del consumidor, ¿verdad? Podemos decir que las personas que consumimos o que estamos apasionados por el café tenemos un gran interés por recibir el módulo Mi Café que estamos actualmente recibiendo. Así que bueno, por el día de hoy, como lo dice Vilma, el café nos despierta emociones, sensaciones y recuerdos y creo que es algo que nos motiva a continuar en Jóvenes Caficultores. Vamos a tener nuevas temáticas, nuevos cursos más adelante. Vamos a incluir más temas de este tipo, ¿verdad? Para que no se lo pierdan también. Entonces, ahí voy a cerrar con una última pregunta y luego vamos a la despedida. Nos preguntan, ¿verdad? Y creo que esta pregunta también surgió en la tarde, era que cuánto se calcula, ¿verdad? Para una taza de café, digamos, cuando estamos preparando café a nivel de un coffee maker o una máquina para hacer café, cuánto se puede agregar, digamos, por taza o por una cafetera de 12 tazas, por ejemplo, o de 10. ¿Qué nos puede decir, ingeniero Freddy?
Ok, perdón, no tenía activado mi micrófono. Muy importante esa pregunta, por eso es importante que sepan ahora las relaciones de dosificación. No es tanto que de dónde salen, pero sí memorícense, por ejemplo, el número 18, el 19 o el 20, ¿verdad? 18, 19 son como números que usted debe tener en su mente para saber qué café o cuánto de café o cuánto de agua va a poner, ¿verdad? En el caso de las cafeteras que agarran 10 tazas, póngale que esa taza agarra 200 ml. 10 por 200, estamos hablando de 2000 ml de agua. Eso en volumen lo que va a poner, que pone usted normalmente en esa cafetera cuando va a hacer café para 10, 12 personas. Entonces solo la utiliza, divide ese numerito 2000 entre 10 y 9. Entonces sale que va a poner 105 gramos de café, ¿verdad? En esa precoladora. Si su cuchara agarra 10 gramos de café, ¿verdad? 105 gramos de café entre 10, entonces tiene que poner 10 cucharadas de café. 11 cucharadas de café tiene que usar usted para hacerla en esa precoladora. En el caso que usted tenga, que tiene el café, ¿verdad? Que tiene que sabe el agua, ¿verdad? Y para saber cuánto tiene el café. Ahora tiene café, ¿verdad? Le sobraron 30 gramos de café y va a ser una precoladora pequeña, entonces tiene que poner, si usted tiene 35 gramos de café, por ejemplo, 30 gramos de café, va a utilizar una relación de 19, entonces multiplica por 19 y va a poner 570 ml de agua para en su percoladora hacer una extracción balanceada. Porque ¿qué pasa si tiene 30 gramos de café y le pone 1000 de agua? Va a salir una subextracción, va a haber volumen de café, pero con menos cantidad de material soluble, ¿verdad? Pues extraído el café y eso le va a dar una sensación acuosa, café plano, café ralo, como mencionamos muchas veces, ¿verdad? No sé si contesté la pregunta de la compañera. Muchas gracias, ¿verdad, ingeniero Frederick? Gracias por apoyarnos ahí con la respuesta. Bueno, jóvenes, hemos concluido el día por hoy y los esperamos el día de mañana con una nueva clase. Vamos a tener un invitado especial internacional traído desde Guatemala para que nos dé la clase de la calidad del café desde el punto de vista del tostador. Así que no se lo pierdan, amigos guatemaltecos, compañeros, ¿verdad? Así que van a tener un colega el día de mañana aquí compartiendo con ustedes su experiencia, una experiencia amplia, ¿verdad? Desde lo más profundo del conocimiento del café y trabajando siempre con la parte de Nestlé. Así que, jóvenes caficultores, muy buenas noches, les deseamos éxitos en sus labores, que descansen y nos vemos mañana en los dos horarios, 2 p.m. y 6 p.m. Ingeniero Frederick, su espacio para que se despida. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros esta clase. Muy emocionado, jóvenes, de poderles transmitir parte de lo que yo sé. No lo sé todo, ¿verdad? Lo importante es que en el barismo usted puede irse especializando, puede especializarse en tostaduría, en catación, en métodos, en arte latte, en una infinidad. Pero lo importante de nosotros es que ustedes aprovechen al máximo estas herramientas que le estamos dando, ¿verdad? Es un proyecto, en este caso financiado por Nescafé, ¿verdad? Por Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé, pero detrás de todo el montaje, de todas las actividades que se realizan con el aula móvil, con los cursos virtuales, hay un trabajo de carpintería que ustedes no tienen la idea de la quebrazón de neuronas que existe en el equipo para poder llevarles a usted esta información. Entonces, aprovechenla al máximo. Esperamos que este curso largo les deje muy buenas, ¿cómo se llama? Muy buena información, muy buen conocimiento para que usted lo pueda aplicar en su vida personal o en sus emprendimientos, o si va a iniciar una relación laboral, también usted le pueda servir. Entonces, aprovechenlo al máximo. Nosotros estamos para atenderlos, ¿verdad? A través del correo, ustedes pueden hacer sus consultas. También está el teléfono ahí por si quieren profundizar en una pregunta. Y en la plataforma están los videos también para que usted pueda retroalimentarse. Buenas noches, que Dios los bendiga, futuros colegas baristas.